Hola, buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes, Hare Krishna. Buenas tardes, ¿qué tal? Hare Krishna. Antes de empezar, os recuerdo que he mandado en el grupo de WhatsApp el link para poder apuntarse a las clases online que salen a través de Ibercaja. Las vamos a hacer los lunes igual. Buscaremos una hora cuando todos los alumnos estén inscritos el primer día. Lo haremos a la hora que pone ahí, que creo que era las 7 o las 7:30, no recuerdo muy bien el link. Lo voy a abrir y os digo la hora exacta que pone, el horario. Y bueno, buscaremos una hora el lunes que todos los alumnos estén más o menos, que hay aforo máximo, 30 personas se pone, pero bueno, a las 7:30 pone que es. Entonces cuando estemos todos veremos si esa es la hora adecuada y Bueno, lo haremos en el formato que se hizo la charla de COVID, en una emisión en directo por YouTube, de manera que podéis escribir preguntas. Y bueno, como nosotros dejamos esta charla colgada en YouTube, los alumnos que están viendo las charlas pues escucharán esto. Espero que entren en el grupo de WhatsApp para coger el link, o que entren en la página web de Ibercaja para registrarse en el curso online. Y bueno, pues intentaremos ir contestando un poco. Haremos una clase de introducción sobre el Gita, depende de los alumnos que estén, si hay alumnos nuevos, y luego pues iremos viendo ciertas lecturas o buscando respuestas a significados. Pero bueno, mientras esto que inicia el día 5 de octubre no comienza, vamos a seguir nuestra tónica habitual de que vosotros me preguntáis. Hoy creo que es Amit el que tiene una pregunta, ¿no? sí, tengo una pregunta. A ver, adelante. Bueno, permiso. Mi pregunta es que, ¿cómo nuestros pensamientos da impacto a nuestra vida? ¿Y cómo cambia nuestra realidad? Vale. Bueno, yo creo que lo mejor sería empezar por una frase muy interesante que no es del propio Gita, pero la dijo Mahatma Gandhi. Bueno, una frase son varias frases. Lo dijo Mahatma Gandhi, y Mahatma Gandhi es uno de los traductores del Gita. El Gita lo han traducido cientos de personas, creo que es uno de los libros más traducidos del mundo, eh, porque como está la versión sánscrita, desde esa versión ha tenido que ir pasando a todas las lenguas que se conocen en el mundo, porque se ha traducido a todas las lenguas del mundo. Y hay muchas traducciones, las más frecuentes, las que más número de traducciones hay, que creo que hay 288 traducciones, una cosa así, o 388, no sé, no estoy seguro. Lo oí una vez, pero estoy haciendo memoria y no recuerdo creo que eran 388 traducciones, es del sánscrito al inglés, es de lo que más, la mayor cantidad de traducciones. Y una de las traducciones del sánscrito al inglés la hizo Mahatma Gandhi. Gandhi utilizaba el Bhagavad Gita como orientación básica de su filosofía espiritual, y el movimiento de no violencia de Gandhi está basado en el conocimiento de la cultura védica que se inspira a través del Gita, ¿vale? Entonces, una de las cosas que dijo fue: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Esta fue la primera frase. Las voy a decir todas y luego vamos a analizar una por una, ¿vale? Dijo: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino, ¿vale? Esto fue exactamente lo que dijo Gandhi. Entonces, fijaros, lo que está diciendo es que aquello que tú piensas es lo que tú vas a decir. Esto es absolutamente lógico. Nosotros no hablamos, no decimos cosas si no las pensamos primero, ¿vale? Esto tiene una lógica muy razonable. Luego, evidentemente, cuando hablamos, las cosas que decimos, tarde o temprano, se transforman en algunos de nuestros actos. No siempre, no siempre, pero en una gran mayoría de casos se convierten en lo que hacemos. Y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, ¿vale? En ese sentido, como ya sabemos que lo que decimos nos conduce a hacer cosas, al final, cuando repetimos una serie de veces las mismas cosas, eso se convierte en un hábito. Sabemos que, dicen los psicólogos, que si repetimos durante 21 días un proceso, se convierte en un hábito,
y digamos que nosotros nos habituamos a cumplir ese proceso, si lo repetimos durante más de 21 días. Yo creo que no es realidad, creo que la realidad exige más de 21 días, porque la mente humana es muy tozuda. Yo creo que eso debe ser entre 30 y 40 días, pero sí que es cierto que cuando repites un número de veces algo, al final se convierte realmente en lo que se forma parte de ti, se convierte en algo tuyo, se convierte en un hábito, en una práctica, en una manera en la que tú eres, ¿vale? Y luego esos hábitos determinan tu destino, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a un niño, fíjate, eres un sinvergüenza como tu padre, vas a ser un delincuente como él, al final vas a terminar en la cárcel como él, porque tú eres igual que él, porque no te comportas como una persona civilizada, porque no tienes, no, solo tomas el ejemplo de tu padre que es un delincuente, porque tal, al final ese niño un día, de tanto escucharlo, cuando alguien le diga porque tú eres un sinvergüenza, pues en una reyerta va a romper una botella y se la va a clavar en el cuello a alguien. Entonces, de tanto escuchar lo mismo y de tanto ser repetido, al final esas palabras se van a convertir en un acto de violencia, en un acto de aceptar esa realidad como propia y puede terminar en que se convierta en una costumbre para él entender esa realidad que finalmente le lleve en una reyerta a utilizar la violencia y acabe cumpliendo ese destino y yendo a la cárcel como su padre, ¿no? Entonces, el pensamiento está marcado por las palabras y las palabras están marcadas por el pensamiento. Entonces, quiero que entendáis que es en una doble dirección, que tú puedes crear tus palabras con tus pensamientos o pueden tus palabras crear tus propios pensamientos. Y esos pensamientos se van a transformar en lo que tú haces. Entonces, claro que tú puedes transformar la realidad de tu vida y claro que está totalmente, digamos, condicionada la realidad de tu vida con aquello que tú piensas, ¿vale? El propio Gandhi, después de decir esta frase, que esta la conocía, también conozco otra que, perdonad, pero creo que me están llamando, lo voy a rechazar, menos mal que no está puesto el timbre, esta vez lo he hecho bien. Él también dijo que un hombre solo puede ser feliz cuando vive en una coherencia en la que su palabra, su pensamiento y su acto son lo mismo. O sea, digamos que un hombre no puede ser feliz cuando piensa una cosa, dice otra diferente y hace otra diferente. ¿Me estoy explicando bien? No sé si... esto también lo dijo él, ¿vale? No recuerdo... a ver si puedo recordar... Lo voy a ver si lo miro en internet. Okay. Bueno, sé que lo dijo así, ¿no? Que un hombre es feliz cuando logra ese equilibrio, cuando logra esa coherencia. Que si un hombre... aquí ya lo he encontrado. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Así fue como lo dijo él, ¿vale? Esto también es algo interesante de tener en cuenta. Y viene a decir lo mismo, que la coherencia de un ser humano tiene que ver con su propio pensamiento, con cómo transforma ese pensamiento en sus propias palabras, cómo transforma esas palabras en sus actos y cómo esos actos determinan la costumbre que van a marcar su destino. Esa costumbre o ese hábito, esa forma de ser, es lo que tú eres. Un ser humano es una cantidad de comportamientos. Por eso el Bhagavad Gita nos repite una y otra vez cómo es la naturaleza espiritual o la naturaleza del amor y cómo es la naturaleza diabólica o la naturaleza demoníaca, que tiene que ver con aquellas personas que entre las tres modalidades de la naturaleza material, la de la ignorancia, la pasión y el amor, logran que se manifieste el predominio de unas o de otras en sí mismos. Cuando las personas trabajan mucho para desarrollar la capacidad de amar, entonces desarrollan la modalidad del amor. Y esas personas tienen unos pensamientos que tienen que ver con el amor. Piensan hacia los demás de una manera amorosa, actúan hacia los demás de una manera, hablan hacia los demás de una manera amorosa y actúan hacia los demás de una manera amorosa. Entonces, ese modo de hacer de manera amorosa se convierte en su hábito. Y por eso su modalidad del amor se manifiesta predominantemente. Porque como piensan desde el amor, hablan desde el amor y actúan desde el amor,
ese hábito forma parte de ellos y empieza a predominar entre las tres modalidades de su naturaleza material, va predominando la modalidad del amor. Y el amor es esa manifestación o ese entendimiento o esa expresión de la forma de ser que da felicidad y que da entrega a los demás. ¿Vale? Digamos que... Yo te diría que en los sueños también interviene. Porque los sueños, muchas veces los sueños son premonitorios. ¿Pero por qué? Porque los sueñas y luego piensas en ellos. Es un posible inicio de todo esto. El sueño es una forma de pensamiento. El sueño es un pensamiento inconsciente. Cuando tú no tienes la conciencia, el alma que está presente en tu cuerpo, en ausencia de la conciencia, manifiesta una actividad. Y esa actividad es la relación del pensamiento inconsciente que se manifiesta en el sueño. Porque el alma habita en el cuerpo y tiene una actividad sutil que manifiesta el sueño inconsciente. Pero cuando te despiertas, como esa actividad ha funcionado en tu cerebro, pues tu cerebro puede llegar a recordar, depende del estado de sueño en que te despiertes, si es en una fase REM o en una fase de proceso de cambio semionírico, depende de la forma de despertarte, puedes tener el recuerdo del sueño o no tenerlo. Pero en el fondo, lo que se está manifestando es esa presencia espiritual a través de unos pensamientos, que esos pensamientos inconscientes se manifiestan en los sueños. Evidentemente, claro que esos sueños te determinan también, porque lo que están expresando es como tu alma está generando una actividad inconsciente dentro de tu mente de todo lo que está pasando en tu vida, ¿no? Yo creo que, evidentemente, como pregunta Amit, yo personalmente creo que nuestro pensamiento determina totalmente nuestra propia vida. El que nosotros orientemos nuestro pensamiento de una forma favorable y eficiente va a dar como consecuencia que tu conducta sea más positiva o menos positiva, porque en realidad, ¿qué provoca el pensamiento? El pensamiento lo que provoca es un sentimiento. Ese sentimiento genera una actitud que mueve tu conducta. Al final, tú lo que haces es, primero piensas, y al hablar lo que piensas lo estás sintiendo, porque en el momento en que tú manifiestas una comunicación se produce un sentimiento. Tú piensas, sientes y haces. Piensas cosas, sientes esas cosas que piensas y actúas en todas las acciones que tienes, ¿no? Entonces, el proceso emocional es como, digamos, el estímulo concreto, es la emoción básica la que hace que racionalicemos la emoción hacia un comportamiento. Digamos que sin la emoción más el pensamiento, lo que tú sientes más lo que tú piensas, te provoca un cierto sentimiento. ¿Recordáis que siempre os dije que el dolor tú no lo puedes elegir, pero el sufrimiento sí? El sufrimiento es un sentimiento, es el sentir una emoción como es el dolor y añadirle a esa emoción de dolor un pensamiento destructivo de hay que ver porque siempre me pasa a mí, porque hay que ver porque la gente me odia, porque todo el mundo me maltrata, y entonces ahí generas un sufrimiento adicional que tiene que ver con ese dolor, que es que alguien te ha hecho algo. ¿Vale? Pero tu propio pensamiento añadido a eso que te han hecho te genera un sufrimiento porque tú eliges ese sentimiento, lo provocas con tu propio pensamiento. Entonces, el pensamiento determina tu actitud. El pensamiento provoca una emoción en ti y con esa emoción de ese pensamiento tú vas a generar tu propia actitud. Esa actitud que tú tomas va a determinar si tienes un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Por eso os hablaba, las personas que piensan con amor, hablan con amor, actúan con amor, tienen una actitud amorosa y tienen un hábito amoroso, ese tipo de persona está generando un sentimiento constante de amor en todo lo que hace. Y eso es una opción elegida, porque ellos piensan en clave de amor. El pensamiento que están manejando es un pensamiento amoroso y unen ese pensamiento amoroso a todas las emociones que manejan. De manera que al final el sentimiento que provoca cada emoción es un sentimiento positivo, a pesar de que la emoción no sea tan buena. O sea, puede que alguien, imaginaros, cuando alguien le hace un maltrato, un desprecio a un maestro, a un gurú, ¿no? A un swami, una persona santa. Esa persona está llena de amor. Entonces, ese maltrato o ese desprecio
provoca la misma emoción dolorosa en ellos que en nosotros, porque cuando alguien te desprecia o te maltrata, genera un sentimiento, o sea, no un sentimiento, genera una emoción incómoda, genera una emoción de dolor. Pero el pensamiento que ellos tienen es siempre amoroso. De manera que ellos, ¿qué piensan? Piensan, esta persona que me desprecia, que me humilla, que me maltrata, está sufriendo. Tiene un sufrimiento en su interior que le provoca miedo. Ese miedo genera una ignorancia en él, que no comprende que yo me dedico a servir a Dios. Esa ignorancia y ese miedo le hacen sufrir y me maltrata. Desde su sufrimiento, desde su ignorancia, desde su miedo, me maltrata. Entonces esta persona que está sufriendo y que tiene miedo es la que más merece mi amor. Y yo le perdono y no solo le perdono, le ayudo a que se sienta libre de su dolor. Y le hablo, a pesar de que me desprecie, me humille o me maltrate, le hablo para intentar hacerle ver que yo quiero liberarle de su dolor. Entonces, la emoción está ahí porque la siente. La reacción que provoca es un pensamiento de misericordia, de amor. Y el sentimiento que le va a generar a él es un sentimiento de compasión. Va a provocar un sentimiento de compasión. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros la importancia que tiene cómo piensas que de un desprecio, una humillación o un maltrato, tú puedes transformar eso con tu pensamiento en un sentimiento de compasión, en una comprensión hacia el otro, en una comprensión hacia su miedo, hacia su sufrimiento, hacia su ignorancia. Y ese sentimiento que tú vas a movilizar hacia esa persona va a ser un sentimiento de misericordia y de perdón. ¿Me he explicado correctamente? ¿Vale? Entonces, fijaros que al final ese pensamiento te está conduciendo a una actitud, te está conduciendo a comportarte. Si pensamos que no hay suficiente trabajo para todos, el sentimiento que me va a provocar es de miedo. Dices, como no hay suficiente trabajo para todo el mundo, porque con lo que ha pasado con el virus, ahora va a haber 5 millones de desempleados, ¿yo qué siento? Siento miedo. Siento miedo a que los demás estén más preparados que yo, a que me limite para poder apuntarme a ofertas de trabajo, a que las ofertas no se ajusten a mi perfil. Yo empiezo a sentir mucho miedo porque no encuentro trabajo, ¿no? Entonces, ese pensamiento me va a hacer tener una actitud de que al final pues no me muevo para buscar trabajo. ¿Os dais cuenta? En cambio, si en vez de sentir ese sentimiento de miedo, yo digo, no hay trabajo para todos, pero yo tengo que defender a mi familia, yo tengo que pagar mi factura, yo tengo que atender a la gente a la que le debo dinero, entonces yo voy a buscar una solución y voy a montar mi propia empresa, por ejemplo. Puede que te dé cierto miedo, incluso frustración o incluso pereza, pero como tú te decides a solucionar el problema de otra manera y te decides a montar tu propio negocio, pues al final el pensamiento genera una actitud completamente diferente al pensamiento del que tiene miedo y se queda sin buscar trabajo y no busca una solución. Fijaros lo importante que resulta el pensamiento, que puede cambiar una situación con una actitud o con otra. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer, lo primero, es tener un cierto ejercicio de autoconocimiento, de ver un poco cómo nos sentimos con lo que hacemos, cómo estamos viviendo la situación que tenemos, cómo estamos pensando en las cosas, ir apuntando en un papel a lo mejor qué hacemos día a día para darnos cuenta de cómo nos sentimos con eso que hacemos día a día y mirar un poco más adelante para que cuando pasan unos días te des cuenta, te veas a ti mismo cómo tú estás pensando las cosas que te están pasando. Entonces, lo primero es conocerse un poco. Y una vez que te conoces un poco, lo que tienes que hacer es ver qué pensamientos estás utilizando que no son buenos para ti. Porque si tú estás manejando unos pensamientos que no te apoyan, que no te ayudan, que no te solucionan nada, esos pensamientos están generando unas actitudes negativas que, como se conviertan en un hábito, te van a conducir a un destino muy negativo. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el Gita, lo que nos explica el Gita en muchos de los capítulos es cuáles son los comportamientos, las actitudes, ¿de acuerdo? Las actitudes que tenemos que ejecutar o los hábitos que tenemos que desarrollar para vivir
en la modalidad del amor para servir en el servicio devocional, para mantener una relación íntima con Dios. No hay que utilizar unos pensamientos destructivos, porque al final te van a conducir a otra modalidad, que es la modalidad demoníaca o la modalidad que nos conduce a la propia destrucción, ¿vale? El Gita específicamente no detalla la importancia que tiene el pensamiento sobre la actitud, pero sí que nos dice que ahí está la parte de la mente, el pensamiento y el ego falso. Entonces separa lo que es la propia mente con el funcionamiento de los pensamientos, de la actitud, de lo que el Gita define el pensamiento como el proceso cognitivo lógico, y luego está el ego falso, que es como tu ego te hace verte a ti mismo y cómo tu ego hace ver todo lo que tú vives. Entonces, cuando somos esclavos del ego falso, lo que hacemos es vivir una interpretación equivocada constantemente acerca de la realidad, porque el ego nos traiciona y nos conduce a tener actitudes desde el temor, porque no reconocemos lo que somos nosotros mismos. Perdona. Yo también. Dime. Bueno, entonces hay veces que sí es verdad que si te pones a pensar en cómo las cosas suceden en la vida, sí es verdad que da la sensación de que el funcionamiento de nuestra mente puede o no alterar la realidad, depende del tipo de persona y depende del tipo de circunstancia. Hay personas que vemos que da la sensación de que todo les sale bien, ¿no? Y hay otras personas que al revés, que parece que todo les sale mal. Probablemente, si te pones a observar a ese tipo de personas, es muy probable que las personas a las que parece que las cosas les salen siempre bien, si las observas, tienen que ser personas que tienen un pensamiento muy positivo acerca de la vida, tienen una actitud muy positiva, porque parece que todo les sale bien, pero ellos tienen las mismas dificultades que nosotros. La cuestión es que cuando intentan una cosa y no les va bien, como son positivos, la intentan de otra forma. Y como son positivos, si no funciona, la intenta de otra distinta. Si al final lo intenta de muchas formas y no funciona, pues intenta otra cosa diferente. Y al final se trata de que no se dan por vencidos, tienen una actitud más positiva, buscan un resultado objetivo que sea razonable, que valga la pena, adaptan la realidad de una manera en la que le sacan provecho. Y en cambio, otras personas siempre son muy derrotistas, cuando algo les sale mal siempre se están lamentando, en el fondo ese lamento lo que va a traer es más desgracia. Digamos que entre todas las personas posibles del mundo hay las mismas cantidades de actitudes posibles, porque nadie tiene la misma actitud que otro. Pero sí es cierto que hay muchas actitudes más similares. Y una actitud positiva condiciona una vida más positiva. Y un pensamiento, digamos, más positivo va a dar ese resultado. Por ejemplo, fijaros, si tú piensas que tú no eres capaz de conducir, te puedes presentar 1000 veces al examen de conducir y nunca lo aprobarás. Porque al final, si piensas que no eres capaz, tú mismo estás provocando no llegar a ser capaz. Si tú crees que nunca vas a aprobar un examen, finalmente nunca lo aprobarás, porque tienes esa sensación permanente de que no eres capaz de hacerlo, y aunque tengas la capacidad perfectamente posible, tu propia creencia limitante va a provocar que no lo hagas, que no seas capaz de hacerlo. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, Qué buena. Eso es el problema. Ese es el problema, sí. El problema es que si tenemos una creencia limitante, si estamos pensando que no somos capaces de hacer algo, o si estamos pensando que lo que está pasando nos va a destruir, al final acabamos destruidos. O sea, al final, si yo pienso que lo que está pasando no me va a dejar salidas, al final yo no encuentro ninguna salida. Yo tengo que pensar que pase lo que pase, voy a ser capaz de encontrar una salida. Y eso facilita que yo la encuentre. ¿Quiere decir que yo he cambiado la realidad? Pues no lo sé. Yo no creo que estemos cambiando la realidad con nuestros pensamientos. Creo que la realidad está creada por el Supremo Arquitecto y él, el que lo ha hecho todo,
creó unas reglas de juego, unas normas, entre las que están la acción y reacción del karma, entre las que están las leyes del destino, entre las que están las leyes de la naturaleza, y yo creo que con nuestro propio pensamiento, salvo que seas un devoto puro y tengas una relación íntima con él, que pueda alterar la cuántica del universo como para crear una realidad diferente, yo creo que sencillamente el curso de las cosas sigue. Pero da la sensación de que sí es verdad que la realidad que tú vives es mejor o es peor, depende de cómo tú la piensas. No es una cuestión de que la cambies, es una cuestión de cómo la vives. Puedes vivir la misma realidad mejor o la misma realidad peor. Y puedes conseguir que las mismas circunstancias para ti sean buenas cuando para otros son malas. Solo por cómo tú las piensas, cómo tú las hablas y cómo tú las actúas. Cómo actúas frente a esas realidades que te enfrentas en la vida. Todos vamos a sufrir lo que está pasando. Hoy he escuchado en las noticias que se espera que todos los asalariados perdamos como mínimo un poder adquisitivo del 10%. O sea, quiere decir que la reducción económica es tan drástica, ha habido una caída del PIB tan brutal que los recursos se van a reducir y que va a haber una contracción salarial a todos los niveles. Y la media de pérdida pues puede ser de en torno al 10%, ¿vale? Entonces, algunos pueden vivir esa pérdida como irreparable y otros pueden afrontarla como un reto para buscar algo mejor con lo que complementar sus ingresos. La realidad es la misma para todos. Y los que no tienen trabajo, pues serán muchísimos y hablaremos a lo mejor de 5 millones. Vale, pues esos 5 millones, unos encontrarán trabajo mucho antes que otros en base a su preparación, a su formación o a su adaptación del mercado laboral, o a su edad o a sus circunstancias personales. Pero otros, frente a las mismas circunstancias personales, frente a la misma integración laboral, frente a las mismas capacidades profesionales, encontrarán trabajo antes que otras personas solo por su actitud, por cómo piensan la vida, por cómo la hablan y por cómo actúan frente a ese reto que es encontrar esos trabajos. Entonces se lo tomarán de una manera diferente, mucho más proactiva, y les resultará más fácil encontrar un trabajo que aquellos que son derrotistas, con un pensamiento negativo, con un discurso negativo, con unas actitudes negativas que al final les va a conducir a desesperarse, a decepcionarse, y probablemente cuando vayan a las entrevistas de trabajo se les va a notar que no están ilusionados, que no están motivados, y si llega otro que sí está ilusionado y sí está motivado, pues le quitará el trabajo, porque el seleccionador va a elegir a la persona que vea con la mejor actitud posible. Entonces, fijaros lo importante que puede ser mi pensamiento, mi palabra, mi actitud, como para que me den o no me den un trabajo en función de la motivación que me ven y de esa actitud que me ven frente a la contratación en ese puesto laboral, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien, pero creo que eso explica un poco la importancia que tiene. Sí, a ver, la idea es que el pensar en positivo es más que un punto a favor. Es que cambias la actitud y la motivación. La motivación es el motor de nuestro día a día de hacer cosas. Sí, y de hecho yo te diría que aunque no pienses en positivo, la idea es evitar pensar en negativo, porque eso sí que realmente ahí hablamos ya de la propia destrucción, de lo que es el pasarlo mal. Mira, frente a eso te voy a decir algo muy concreto. ¿Por qué crees que hay cosas que pasan muy rápido y sin ningún esfuerzo y otras que cuestan un trabajo horrible? Pues sencillamente por eso que tú dices, por esa actitud o esa manera de pensarlo, porque lo primero que tenemos que lograr para conseguir un objetivo es que nuestra mente esté preparada para eso. Si nuestra mente no está preparada para ese objetivo no se va a producir. Entonces, cuando se producen las cosas de una manera muy fácil, que parece que se han hecho sin esfuerzo, es porque tu mente está completamente alineada, tu pensamiento y tu discurso está completamente alineada con que eso sucede. Entonces, como todo eso está alineado, parece que ocurre sin esfuerzo. Cuando en cambio, si tú crees que eso no va a poder suceder, a la mente le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a algo que está rechazando. Como tú en tu mente crees que eso no va a suceder, tu mente está generando un rechazo para que eso suceda. Por lo tanto, como tú crees que no va a suceder, estás poniendo dificultades inconscientes para que eso ocurra. ¿Y qué pasa? Pues que parece que es dificilísimo que eso pase. ¿Por qué? Porque tú no te lo crees. Porque tu pensamiento no acepta esa realidad.
y tu discurso no se alinea con esa realidad y tu actitud no está coherente a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si dentro de nosotros nos vemos a nosotros mismos como personas pobres, que nunca vamos a tener prosperidad, y pues hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener un duro. Porque nuestra mente está adaptada a que somos unos pobres, unos muertos de hambre, que no podemos tener un duro y que nunca vamos a tener comodidad y riqueza porque no nos corresponde. ¿Vale? Entonces, hagamos lo que hagamos, eso se va a generar ahí. Entonces, el primer paso que hay que dar en nuestra mente es que nuestra mente acepte completamente, y a veces cuesta mucho trabajo, que yo soy tan digno y merecedor de una vida cómoda, confortable, incluso adinerada, como cualquiera de los ricos que hay por el mundo, porque tengo las mismas capacidades, las mismas habilidades y los mismos derechos, y lo merezco igual o más que cualquiera de ellos. Entonces, cuando eso está completamente adaptado en tu mente, la posibilidad de que eso suceda se manifiesta. Pero mientras tú crees que no puedes vivir una vida digna y que eres un muerto de hambre y que vas a vivir en la miseria, al final tú mismo te provocas tu miseria porque no te crees capaz de poder ganar más dinero o de poder tener un mejor trabajo o de poder desempeñar una mejor función laboral. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que retrasa que algo se haga realidad es lo que de alguna manera afecta a nosotros o a otras personas. Yo no creo que sea una solución universal, ¿no? Pero sí que creo que cuando algo es bueno para nosotros y es bueno para otras personas y tú lo tienes claro en tu mente, eso facilita que las cosas rueden. Entonces, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es, esto que yo quiero alinear en mi mente es bueno para mí, pero también es bueno para los demás. O sea, ¿puedo llegar a alinear en mi mente un pensamiento con una realidad, con un discurso, con unos actos que son buenos para mí y también para los demás? Eso facilita que tu mente acepte esa nueva realidad, ¿no? Entonces, tu mente se prepara. Aunque a veces parece que no llegan las cosas se van ajustando de tal manera que puede llegar un momento en que sí se den. Pero cuando tu mente no está adaptada, no se van a dar nunca. Nunca se van a dar. No sé si me estoy explicando. La creencia limitante es el obstáculo insalvable. Cuando tú crees que no puede suceder, no sucede. Entonces tu pensamiento es radicalmente dictador. El pensamiento es un dictador de la realidad. Porque si tú te has creído que no puede ocurrir, no va a ocurrir. Si tú te lo has creído y tu creencia limita en que eso no puede ocurrir, al final nunca va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, la limitación, nuestra mente es súper poderosa. Es muy poderosa en lo destructivo, sobre todo. ¿Vale? Entonces hay que cambiar eso. Yo no puedo dejar la mente en automático. Yo no puedo dejar la mente que se crea todas las creencias que tiene ahí dentro. Yo tengo que adquirir conocimiento para rebatirle a mis creencias limitantes ese poder omnímodo de cambiar mi realidad por una mierda. Porque al final, si te crees que no puedes, tu vida se convierte en una mierda. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues adquirir suficiente conocimiento para superar tus limitaciones. Y ese pensamiento tiene que ser positivo, tiene que generar valor para ti, valor para los otros, enriquecerte. Y bueno, en el Gita no se habla específicamente con un detalle concreto sobre esto, pero sí que te hace saber que tu dharma, tu destino, pasa por el servicio devocional en el bhakti y por atender a no generar un karma o no generar una reacción por una actitud que sea negativa frente al mundo. Por lo tanto, tu actitud tiene que ser buena para ti y buena para los demás. ¿Vale? Y luego te da una serie de descripciones en diferentes capítulos de todos los comportamientos adecuados que tiene que tener una persona que quiere servir a Dios, que quiere tener una relación devocional con el Creador. Entonces, si tú vas adoptando esa norma de comportamiento y vas desarrollando un pensamiento para capacitarte en hacer realidad esa norma de comportamiento, como tú te estás capacitando, me ha parecido ver algo ahí, como tú te estás capacitando para esa norma, ese esfuerzo que hace tu mente para ir adaptándose a creer o a trabajar para lograr esas capacidades o esas cualidades, te van permitiendo llegar a ellas y te irán permitiendo una tras otra
ir adquiriendo esas cualidades en un mayor o menor grado y ir evolucionando para cualificarte en el servicio devocional. Entonces tu mente se va a ir acostumbrando a tener esos pensamientos positivos, tu mente se va a ir acostumbrando a facilitar que sucedan las cosas de una manera real. No sé si me he explicado del todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Respondes un poco a la pregunta? Totalmente. ¿Sabes qué, Julio? Lo que has explicado, yo estoy pensando hoy que alguien me ha explicado esto cuando era niño, la vida era diferente. Porque ¿Cómo? yo, ¿Cuando eras niño qué? si cuando yo era niño, alguien me ha explicado relación de nuestro pensamiento y nuestra vida, mi vida era diferente. Todo lo que he logrado en mi vida, yo seguro que he logrado mucho más que yo tengo. Porque yo siempre juzgaba mucho a mí mismo. Yo muchas veces he pensado que no puedo lograr esta cosa, entonces no he puesto mi pierna ahí para lograr esta cosa o para ganar esta cosa. Porque yo siempre he pensado que mi capacidad es limitada. Pero vale, pues esto sí está en el Gita. ¿Sabéis lo que dice el Gita más veces? ¿Qué? Yo siempre os lo he repetido. Lo que más veces repite el Gita es: cumple con tu deber y olvídate de los frutos de la acción. Olvídate del resultado. Eso lo repite, es lo que más repite el libro. Lo repite creo que 15 veces en todo el libro. Es lo que más repite el libro. Cumple con tu deber y olvídate de la acción fruitiva. No busques un fruto en tu acción. Simplemente haz lo que debes hacer. Entonces, cuando tú sabes que tu desempeño en tu vida es, ya sabemos que según la cultura védica, esto es una modalidad cultural y de la vida védica, ¿no? Están los sátriyas, que son los gobernantes, están los brahmanas, que son los sacerdotes, están los vaisas, que son los comerciantes, y están los sudras, que son los trabajadores. Esta es digamos, asignación de las funciones que tienen los seres humanos en una sociedad, ¿vale? Según la cultura védica, pero que, bueno, al fin y al cabo lo traes a la sociedad actual y tiene una similitud muy relevante, ¿no? Los gobernantes o políticos que son ahora, los sacerdotes que cuidan del bienestar del alma de las personas, los comerciantes o empresarios que ejecutan la función de generar actividad económica, y los trabajadores que hacen el trabajo con sus manos, el desempeño, el trabajador de a pie. Cuando tú conoces tu desempeño y tú sabes que tu función en la sociedad se adapta a uno de esos marcos, tú tienes que cumplir con tu deber y no esperar nada a cambio. Entonces, si tu deber es como Sudra o es como Vaisha y tú tienes que trabajar o tienes que emplear o tienes que comerciar, tú tienes que cumplir con tu deber lo mejor que tú sepas. Y no tienes que pensar si va a salir bien o va a salir mal. Simplemente, si se presenta una oportunidad y hay una opción de cumplir con ese deber y mejorar la situación, tu deber es mejorar la situación al máximo posible. Si hay un comercio no especulativo, es decir, voy a construir esto, voy a fabricar esto, voy a producir esto, no voy a engañar a uno vendiendo más caro, no, eso es especulativo. Si hay una función no especulativa que tú puedes desempeñar y que genera más riqueza, eso es bueno para todos. Entonces tú debes intentar siempre, si eres un Vaisha y si eres un comerciante, debes intentar siempre obtener el mejor resultado de tu esfuerzo, y tu pensamiento tiene que estar alineado con el mejor reto posible para obtener el mejor resultado. Luego, que salga bien o que salga mal, eso no es tu preocupación, porque tu preocupación es cumplir tu deber. El resultado que se va a obtener no es tuyo. Igual que el Sudra, el trabajador, tiene que aspirar al mejor trabajo posible. Claro, que puede empezar arando el campo para sembrar patata, pero puede terminar conduciendo el tractor, o puede ser el contable que dirige la contabilidad de las fincas del propietario. Al final, el Sudra es un trabajador, pero tiene que aspirar como trabajador al mejor desempeño posible para aportar el mayor valor a la sociedad y la mayor comodidad a su familia.
pero que le va a salir bien cuando él presenta su candidatura para que le contraten, oye, que yo estoy arando, pero me gustaría llevar el tractor. Bueno, pues él no sabe si le van a dar el tractor o no se lo van a dar. Y cuando lleva el tractor, si se presenta, oye, mira, que yo estudié administración y que yo puedo llevar las cuentas de las fincas y que se lo den o no se lo den, eso, él no se tiene que preocupar de eso. Él siempre tiene que, cuando ve una posibilidad de que hay un desempeño mejor que él puede llevar a cabo, él tiene que dar lo mejor de sí. Tiene que llegar lo más lejos que pueda con las capacidades que tiene. Y no tiene que estar especulando de si se lo van a dar o no se lo van a dar. Simplemente cumplir con su deber, presentar su candidatura, justificar sus habilidades, demostrar lo mejor posible su capacidad de desempeño y no pensar en cuál va a ser ese resultado. Uno tiene que ir siempre a lo mejor que puede dar de sí mismo, porque ese es el deber, dentro de la labor de desempeño que te ha correspondido. Bueno, desgraciadamente los satrillas que tenemos en este país van a ir todos de cabeza al infierno porque ninguno cumple con su deber. Pero por lo menos nosotros, que somos los Vaisas y los Sudras, tendremos que intentar cumplir lo mejor posible. Y luego, cuando se nos encomienda una tarea, que las tareas vienen a veces encomendadas más allá de cumplir con tu propio... El Gita dice que es mejor cumplir con tu deber, aunque sea inadecuadamente, que intentar cumplir con el deber de otro. Entonces, por ejemplo, yo no soy un brahmana, yo no soy un instructor espiritual, pero a mí me encomienda mi maestro, que es un instructor espiritual, un brahmana, que yo os hable y esto os facilita llegar al conocimiento a través de él. Que él sí es el conocimiento fidedigno, él sí es el que está cumpliendo con su deber. Yo estoy haciendo lo mejor posible un encargo, pero este no es mi deber. Mi deber es ser un Vaisa. Yo soy un comerciante que yo creo negocios para desarrollar un trabajo lo mejor que tengo que hacer, lo mejor posible que yo puedo, crear todo el valor a la sociedad que yo puedo crear con el desempeño de mi trabajo, creando empresas, negocios, tecnologías, utilidades, funcionalidades para la sociedad que le aportan valor a la sociedad. Pero yo no tengo que esperar tener éxito o fracasar, eso no es cosa mía. Yo tengo que dar todo lo que puedo y implicar todo mi esfuerzo para cumplir con ese deber y esperar que el resultado sea el que él dictamina. Pero no tengo que dejar de lado ningún sacrificio, no tengo que dejar de lado ningún esfuerzo, no tengo que dejar de lado ningún trabajo que yo pueda hacer solo por desidia o porque creo que no va a resultar bien. Yo tengo que hacer todo lo posible, todos los esfuerzos, todo el trabajo, todos los sacrificios, pensando en que sea bien o sea mal, yo he hecho todo. He cumplido con mi deber hasta el final. Y si sale bien o si sale mal, es cosa de él, no mía. Porque él es el que decide. Pero si yo no creo que va a salir bien y porque no creo que va a salir bien y creo que voy a fracasar, abandono, yo no estoy cumpliendo mi deber. Porque estoy esperando un fruto. Y como estoy esperando un fruto y creo que el fruto no va a llegar, pues yo dejo de luchar, porque creo que no va a salir bien. Entonces, dejo de sacrificarme, dejo de sacrificar todo lo que tengo, dejo de poner todo mi trabajo, mi esfuerzo, mi energía, mi motivación, mi ilusión, porque creo que no va a funcionar. Pero eso no me corresponde a mí. Eso no me corresponde a mí. A mí solo me corresponde el deber de cumplir eso, de cumplir al máximo con todo lo que puedo dar. Y luego, pues Dios es el que decide si eso llega a un feliz término o no llega a un feliz término. ¿Me he explicado bien? Bien, Julio. Bien. Sí. Entonces mi pensamiento tiene que estar alineado con el cumplimiento de mi deber. Y yo actuar de una manera coherente con mi deber y con mi responsabilidad sin cuestionarme si va a salir bien o va a salir mal. Eso no es cosa mía. Y si me sale bien, pues viviré mejor. Y si me sale mal, he puesto demasiada luz, ¿no? A ver. Está bien. Ahora mejor, ¿no? Y si me sale mal, pues viviré peor. Pero es que el cómo yo tengo que vivir lo decide él, no lo decido yo. Claro. Él decidirá si cumpliendo mi deber y haciendo mi esfuerzo me va a salir más bien para que yo esté más cómodo o me va a salir menos bien para que me esfuerce más y esté menos cómodo. Eso lo decide él, no lo decido yo. Yo solo tengo que cumplir y sacrificarme al máximo.
Eso es todo. Bueno. Muchas gracias, Julio. Sí, sí, sí. Muy bien, además. ¿Os ha quedado claro? Sí. Y también es que eso me ha dicho a veces mi padre también, pero hoy he entendido súper bien. Bueno, pues me alegra. Nuestro pensamiento da tanto impacto a nuestra vida. Y como has relacionado esto con Bhagavad Gita y todo, y ahora tengo demasiada confianza. Y voy a pensar Mucha confianza. mucha confianza. Sí. Mucha A ver, sí. yo no sé si la mente puede alterar la física cuántica de la realidad y cambiar la existencia del universo. Yo esas cosas no las entiendo. O sea, quiero decir, no tengo ninguna certeza, pero sí sé que como tú piensas va a cambiar el que tú seas capaz o no de llevar a término lo que debes hacer. Entonces, como tu deber es llevar a término lo que debes hacer, tu pensamiento tiene que estar alineado con eso, tus palabras tienen que estar alineadas con eso, tus actos tienen que estar alineados con eso y tus hábitos tienen que estar alineados con eso. Porque mientras no hagas ese equilibrio, como decía Gandhi, no vas a ser feliz, no vas a cumplir tu deber. Tienes que ser coherente. Y claro, yo, por ejemplo, un problema mío personal, que vosotros todos sabéis, que yo tengo sobrepeso. Entonces yo pienso que quiero adelgazar, pero luego incluso digo que quiero adelgazar. Y de hecho lo he dicho muchas veces y lo he intentado muchas veces. Pero luego finalmente no logro ese hábito. No logro que mis actos se repitan lo suficientemente en el tiempo como para que esa repetición de mis actos en el tiempo se convierta en un hábito que me haga estar más delgado. Entonces, realmente yo tengo un deber, porque yo tengo que cuidar este cuerpo que me ha dado él para que yo haga el trabajo que me corresponde. Y mientras me corresponda ese trabajo, mientras esté vivo, yo tengo que tener un cuidado de este cuerpo. Bueno, pues este cuerpo tiene 20 kilos de más o 17 kilos de más. Y no debería tenerlos, no debería. Yo también. Entonces estoy haciendo mal mi trabajo. Y probablemente es porque mi pensamiento está mal alineado. Porque cuando me pongo a hacer dieta e intento comer menos cosas y tal, al final me como un dulce porque pienso, si da igual, si no voy a adelgazar, si al final haga la dieta que haga, si siempre estoy gordo, si no voy a poder perder peso, y voy y me como un dulce porque como yo ya mi mente crea el pensamiento limitante de que a mí no me corresponde estar delgado, pues entonces voy y después de haber hecho el día entero de dieta, voy y me como una galleta de chocolate. Porque creo que no lo voy a conseguir. Entonces, como creo que no lo voy a conseguir, mi creencia limitante me lleva a la galleta de chocolate. Y yo no tengo que comerme una galleta de chocolate. Si es que eso no lo tengo que hacer. Pero todavía mi mente no está... Os he dicho que era lo más complicado, era superar eso cuando la mente está anclada en una creencia limitante y conseguir que la mente esté alineada con el pensamiento correcto para llevar a término el hábito correcto. Eso es lo más difícil, porque mientras tu mente no está alineada y tu pensamiento no está claro en que tú eres capaz de adelgazar, mientras yo no me crea totalmente y firmemente que voy a adelgazar, no lo haré nunca. ¿Qué es lo que me está pasando desde hace ya un número de años? Porque cuando me conoció el maestro, el primer año, como fue el primer año, no me dijo gran cosa, porque total, tenía demasiadas cosas que arreglar conmigo. Pero no sé si fue el segundo año o el tercer año de ser discípulo suyo, ya me dijo, eso lo tienes que solucionar. Haciendo así con el dedo contra mi barriga. Esto lo tienes que solucionar. Entonces, yo sé que él me ha marcado ese deber. Que es mi deber, me lo ha dicho. O sea, que yo, sabéis todos que yo considero que la palabra de mi maestro es la palabra de Dios en la tierra. Yo sé que esa es la voluntad de Dios, pero, jolines, que no sé qué pasa, que me cuesta un trabajo horroroso. Yo no puedo con ello. Y mira que muchas veces pierdo un montón de kilos, pero luego los vuelvo a recuperar. Pero porque mi mente no es la mente de un hombre delgado, mi mente es la mente de un hombre gordo que ha estado gordo toda su vida y entonces ahora el maestro le dice, esto lo tienes que solucionar y mi mente sigue pensando que soy un hombre gordo. Y aunque haga un esfuerzo brutal y pierda 11 kilos, a los 3 meses los he recuperado. ¿Me explico? Entonces, fijaros el poder tan terrible del pensamiento. Ese es el poder del pensamiento. ¿Vale? Y yo tengo que aprender a pensar que soy un hombre delgado. Y hasta que no aprenda a pensar que soy un hombre delgado, no lo voy a ser. Y soy consciente. Fijaros que os lo estoy explicando, soy plenamente consciente. Y sigo estando gordo. No estoy delgado.
porque mi mente no se haya convertido en la mente de un hombre delgado, sigue siendo la mente de un hombre gordo. ¿Veis? ¿Veis el pensamiento, el poder que tiene? Y mira que me esfuerzo, tú Amit lo sabes, que me esfuerzo mucho porque me lo dijo Gurudev. Y sabes que lo intento todos los años, me pongo y digo, ya sí, ahora este año lo hago, sí, de verdad. Y me pongo, y ahora, bueno, ahora veo que me voy quitando kilos, pero no sé si esta vez tengo todavía la mente del hombre delgado, sigo teniendo la mente del hombre gordo, pero sí me noto que estoy perdiendo peso porque estoy haciendo un esfuerzo muy grande, porque soy consciente de que es mi deber. Entonces, como estoy encerrado, pues lo único que hago es trabajar y hacer ejercicio. Entonces, espero que mi mente se alinee con la mente de un hombre delgado, pero es muy difícil. Fijaros que yo tengo este conocimiento, fijaros que yo lo comprendo perfectamente, pero no me convierto en la mente de un hombre delgado. Lo he intentado montones de veces y no lo consigo. Hasta que un día lo consiga. El día que lo consiga, me veréis delgado. El día que yo consiga alinear mi mente con el pensamiento de la mente de un hombre delgado, estaré delgado. Y me veréis delgado. Tardaré los meses que tarde, pero cuando mi mente ya se alinee con que soy un hombre delgado, a los 6 meses o 8 meses o 12 meses seré un hombre delgado. Y seguiré siendo delgado, porque ya una vez que, bueno, delgado, yo nunca voy a ser delgado, no voy a ser canijo, pero seré un hombre que no sea gordo, seré un hombre proporcionado, ¿vale? Pues hasta que mi mente no se alinee con la mente de un hombre proporcionado, no un hombre gordo, sino un hombre proporcionado, pues no seré un hombre proporcionado, seré un hombre gordo. Hasta que se produzca esa capacidad mental de que mi mente tenga esos pensamientos siempre en esa fórmula, en esa clave, en esa comprensión de un hombre proporcionado, y entonces llegaré ahí. Y cuando llegue me quedaré ahí, porque ya mi mente estará ahí, estará en eso. Mis pensamientos estarán ahí, estarán en los pensamientos de un hombre proporcionado, no un hombre gordo. Pero también, yo creo que ahí también existe un punto de motivación. Si tenemos, yo he perdido muchas veces en mi vida 20 kilos, 25 kilos también. Yo era 110 kilos y yo fui 80 kilos también. Y luego también, pero yo tenía motivación. Yo trabajaba en un colegio donde yo daba clase a los alumnos de, ¿cómo se llama? Administración de negocio. Y había una clase de 60 alumnos y yo tengo que ser perfecto en frente de ellos. Y ellos son casi 5 o 10 años menos que yo. Entonces, para presentarme bien, yo tengo esta motivación en aquellos tiempos para que puedo dar clase bien, para que presentara a mí mismo bien en frente de alumnos. Y ahí yo, en aquellos tiempos, coreaba mucho. Yo tenía motivación y he logrado este punto. Yo creo que motivación también juega muy importante parte. Sí, pero la motivación forma parte de ese pensamiento. Sí. Y el pensamiento está vinculado a esa motivación. Estoy totalmente de acuerdo. Porque cuando nosotros, ¿cómo se llama? Añadir la cadena, el punto que vamos a ir es motivación. Mente necesita una motivación. Tú eres muy inteligente. ¿Sabes qué? Tu alma, tu mente es muy inteligente. Tú sabes que ahora no es tan importante para ser delgado. Ahora es disfrutar la vida con dulce. El día que tu mente va a entender que para tener un cuerpo delgado es más importante que disfrutar este dulce, tú vas a dejar esto. Bueno, espero que llegue pronto. A mí mismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra compañía. Hare Krishna. Hare Krishna. Cantad Maha Mantra. Ya veo que a mí tiene el yapa en la mano. Y leed el Gita para hacerme preguntas. Antonio, amigo, también. Muy bien. Y leed algo del Gita o buscar alguna pregunta para la próxima semana y me contáis, ¿vale? Perfecto. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hare Krishna. Adiós a todos. Adiós a todos.